está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Muy buenos días, estimados estudiantes. Los saludamos una vez más con nuestro compañero Fabio aquí de estudio, deseándoles que estén muy bien y queremos seguir compartiendo con ustedes unos temas interesantes sobre la ética y la educación, que es el programa de la cual ustedes están abordando en este momento y que quisiera más adelante dar unos pequeños ítems, unas pildoritas para que las tengamos presentes. Por ahora quisiera recordarles la importancia de indagar la plataforma, de mirar la plataforma, de saber si ya están ingresando, si están ya enviando sus trabajos, cómo se encuentran. Veo muy pocos estudiantes compartiendo, entonces incluso en el foro. Les dejo esa inquietud. Pasando al desarrollo del ejercicio, siempre me gusta iniciar con el del anterior para recopilar un poquito lo que se vio y continuar realizando un hilo conductor sobre el ejercicio y sobre el temario. Entonces, profesor Fabio, bienvenido una vez más a la clase. Gracias, profesor Pablo. Encantado de estar acá, aprendiendo también y realimentando pues muchos de los elementos que se tocan aquí desde la ética en la práctica pedagógica. Muy bien. Profesor Fabio, muchas gracias por su saludo. Vamos a revisar ahora el tema anterior que nosotros habíamos mirado, la etimología de la palabra profesión, que habíamos dicho que era profesio, era la acción y efecto de profesar. Profesar, mirar, observar, es un oficio, ¿no? Una ciencia o un arte. Ustedes, como futuros docentes, tienen que tener una ética muy especial, ir mirando un estandarte ético para su vida profesional. Qué bueno que ustedes puedan revisar cómo vamos, cómo estamos y para dónde vamos. Qué bueno es que desde la etimología de profesión ustedes puedan también mirar si lo que estoy haciendo es lo que me gusta, ¿cierto? Porque también esa es otra. No sé, a veces muchos chicos esperan hasta lo último de la carrera para ¿no? decidirse si quieren continuar o no quieren continuar. Ojalá desde ahora ya tengan ustedes eso revaluado ahí en sus corazones y en sus mentes, que me parece muy importante, porque es un oficio que a ustedes los va a caracterizar durante toda su vida. Va a ser el sello, lo que decíamos anteriormente, el plus, si se acuerdan ustedes, sobre sujeto ético, sobre el sujeto que nos lleva al ser, y que después mirábamos sobre una huella que teníamos que dejar, digamos, un elemento importante, como qué puedo hacer, qué estoy haciendo y cómo lo voy a hacer. Eso también desde la deontología, ¿no? Que ustedes también puedan abordar el ejercicio deontológico, que es tan importante, el deber. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo están haciendo eso? Y también uniendo el ejercicio profesional a la vida, porque es que a veces nosotros no hacemos eso. Pensamos que mi carrera va por acá y mi vida personal va por acá. Y no, debe ser también unido, debe ser coherente, Es como el sacerdote que no es coherente, es como el docente que no es coherente, como el odontólogo que no es coherente. Hace poco tuve la oportunidad, les voy a contar esta historia de una psicóloga, no doy su nombre, no doy la historia, no damos el nombre del santo, pero sí la historia, que no manejó su juramento hipocrático de una manera ética, y resultó en complot con otra persona
para sacar información y de luego llevar esa información a otro tercero, dejando muy mal a la persona a la cual le había hecho la asesoría. Entonces eso es a otro nivel, eso ya es para quitarle el cartón profesional, eso se va a consejo y etcétera, etcétera. Y no solamente se da en esa línea, en los profesionales psicólogos, sino también en otras índoles. Y ojalá que nosotros los educadores no se vaya a presentar ese tipo de dificultad. Solamente queremos es decirles a ustedes que la profesión es muy importante, pero también hay que defenderla, hay que darle una integralidad, pero también hay que quererla. Si nosotros no la queremos va a ser muy difícil y va a ser muy complicado. Me detuvieron por un momento. Vamos a mirar acá. Una flechita allá. Sí, no, está acá. Bueno, aquí también hablamos de profesión. Es también importante ligar el concepto del cual se habla también, está ligado a vocación, ¿no? La vocación como ese aspecto en el cual es el camino al cual se sigue, el cual se acompaña y va muy ligado también a esa condición humana que mencionaba allí el profesor, ¿cierto? Que profesor, profesión va muy ligado, pero esa vocación también es el camino, pero ese camino no es cualquiera, sino el que se asume y se adopta para una condición de vida, ¿no? Muy ligado a lo existencial también, ¿cierto? De ahí, muchas gracias por esa intervención, porque la palabra vocación viene de la raíz latina vocare, que quiere decir llamado. Entonces tenemos un llamado a nuestro ejercicio profesional y un plus original que quede indeleble, intacto, perfecto, pleno. Qué bueno es que nosotros podamos hacer ese ejercicio todos los días, e involucrando también otros temas y otros ejercicios interesantes para la vida, como el buen vivir, el vivir bien, cómo lo estoy haciendo, cómo lo estoy realizando, qué es lo que vamos a ver posteriormente, y que nos puede a nosotros alimentar y nos puede a nosotros ayudar en el ejercicio. Entonces, aquí es muy importante que ustedes puedan migrar también la vocación con el buen vivir, que lo vamos a ver posteriormente, con la buena vida o el buenachón. Vamos a hacer diferencias de esas tres palabras que nos parece muy interesante, pero también es muy importante que ustedes vuelvan a revisar que la profesión puede definirse como una actividad permanente, es permanente, ejercida mediante el dominio de un saber especializado. Ustedes se están especializando y eso es muy importante. De ahí que queremos trabajar con ustedes este tema que es de gran importancia para la vida, aunque parece trivial, parece como que es muy trivial la cosa, pero miren la diapositiva, saber vivir bien entre seres humanos. Ustedes allá, en la región donde ustedes se encuentran, en sus lugares de hábitat, ¿cómo están con sus seres queridos? Ahí está, con los que constantemente tienen contacto. No sé si ya están laborando, si ya están trabajando, o no necesariamente ya ejerciendo, pero ya están en contacto con otro. Entonces, aquí hay que mirar el saber vivir y cómo lo está viviendo y de qué manera, porque estamos hablando de ética y educación. Y necesitamos también trasladarnos a la experiencia del vivir. Decimos aquí que la ética enseña a vivir bien, presten atención, porque se funda en la realidad y tiene su principio en el conocimiento. ¡Wow! Aquí entra la epistemología a jugar de la manera más increíble, ¿no es cierto? Así es. Y permitiendo allí el conocimiento de las acciones que se ajustan a la realidad. A la realidad. Qué bueno que cuando nosotros nos estamos dirigiendo a ustedes, tras de una pantalla, una cámara, tengamos que hacer el ejercicio imaginario de llegar al corazón de ustedes. Ustedes lo tendrán que hacer quizás de la misma manera o de otra,
o quizás en persona. ¿Y cómo está esa acción en persona? Para nosotros esto no puede ser una barrera. La cámara no podría ser una barrera. Queremos nosotros trascender, pasar de estas pantallas, de esta cámara al corazón de ustedes y con acciones propias. El profesor Fabio nos hablaba sobre el término griego, también de la etimología de profesión, Sí. profesio, y hablaba de las máscaras, hablaba de la personalidad, sí. ¿Cierto? Entonces, qué bueno es que también nosotros, desde la persona humana, también miremos ese conocimiento, esa acción, que se ajuste a la realidad, constituyéndose, por tanto, en fuente de salud para el hombre en todo el sentido de la palabra. ¿Qué salud tenemos que transmitir nosotros? Sí, el conocimiento, listo, pero también hay un conocimiento que puede ir nocivo, ¿verdad? Sí, claro. Puede existir una enseñanza nociva, o puede hacer una información nociva, ¿eh? Y si me Miremos permite, eso. aquí el referente es un referente realista, ¿no? Donde se da en la diapositiva, que es una realidad tal cual se presenta a los sentidos, ¿cierto? Tal cual se presenta a la razón, y que se confunde ahorita, que creo que es algo que trataremos más adelante en la sesión, en torno a un relativismo, ¿no? Que es también una forma de percibir la realidad, donde no hay nada fijo, cambia totalmente esta perspectiva, porque todo se moviliza, y hemos introducido unos discursos por ese relativismo en la escuela, que el todo vale, ¿cierto? Porque no hay esa pertinencia a la realidad como menciona el profe Pablo, sino que se va cambiando de acuerdo a las circunstancias estéticas, por ejemplo, la música, cómo se encuentran discursos a veces tan contradictorios, y en torno al día de ayer que estaban celebrando el Día de la Mujer, hablamos de defensa del derecho de la mujer, de feminicidios, pero una cantidad de discursos en la música en contra de ella, ¿cierto? Es un relativismo, todo vale, a nivel del respeto, de la honestidad, pero que se muta. Hay una encuesta, profe, del año 2017 en instituciones del país, que de prácticas pedagógicas en la escuela relacionadas con política, y más del 50%, por ejemplo, a una pregunta, ¿está de acuerdo con que se den puestos a familiares en el sector público? Y salía 46%, estudiantes. Entonces, ¿cómo depende? Si a mí me dan esos beneficios, pues es bienvenido, ¿no? Que es un relativismo. Y ahí estaría sesgado lo que el profesor Pablo está mencionando, de que sea ajustado a la realidad. Y esa realidad está determinada por unos principios, unos principios éticos que nos sirven para darle un orden a esa manera de actuar y de comportarnos. Pero si los colocamos que es honesto, por ejemplo, mirando lo de el compromiso ético que tienen que hacer ahorita algunos de los que están en el nivel técnico o el saber pro, ¿lo ha escuchado, profe? Firmar un compromiso ético de no fraude. Y venga, ¿y dónde está el compromiso ético de nuestra jerarquía política en el país? ¿Firman ellos eso? ¿O solamente, como decían antiguamente, se relativiza y el adagio de que la ley es para los de Ruana, ¿no? Entonces, este realismo lo coloca totalmente igual para todos. El deber ser, que se hablaba en esta sesión. Si ustedes pueden observar, vivir bien, insisto en que nosotros necesitamos revisar el entorno en el cual nosotros nos movemos. Así es. Y la escuela es una, la casa es otra, el trabajo otro,
Hay muchos medios que nos llevan a conocer un entorno, pero ¿cómo vivir bien en ese entorno? Eso es lo que nosotros necesitamos ir trabajando. La ética como el saber vivir bien. Ya hablamos de vivir bien, buscar estar bien, ¿cierto? Sin cometer fraude, incluso, como dice el profe Fabio, sin excedernos en las políticas, sin excedernos en algunos elementos que nos pueden hacer daño, pueden ser nocivos. Ahora, la ética como el saber vivir bien también trasciende, es importante, ayuda. Miremos cómo es ese ejercicio. El hombre que vive bien puede hacer lo que quiera, ¿cierto? Así es. El hombre que vive bien puede hacer lo que quiera. ¿Qué es vivir bien en otros contextos? Tener dinero, tener fama, tenerlo todo. También eso es vivir bien. Pero hay otras personas que dicen, no, yo me conformo con esta agua de panela, yo me conformo con este techo, y para mí eso es vivir bien. Es relativo. Es lo que decía el profesor Fabio. Relativizamos todo, pero también hay que enfocarnos desde el edos, desde ese carácter, para vivir bien. Entonces, enfoquémonos. También dice que es el hombre que no pierde la serenidad ni ante el éxito ni ante el fracaso. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Han tenido dificultades? ¿Han tenido problemas? Todos hemos tenido problemas y todos hemos tenido dificultades, que hay que saberlos manejar, sí. Conocí el caso de un hombre adinerado, muy adinerado, y me pidieron el favor de irlo a visitar porque estaba solo. El amigo me llamó, me dice, papá está solo y no lo veo bien, no lo escucho bien y puede cometer alguna locura. Un hombre con mucho dinero. Dije, tranquilo, fui a la casa. Me abrió la niña trabajadora del servicio y me dice, bueno, yo lo veo allá encerrado, no sé, no soy capaz de ingresar. Me tocó ser cauteloso, mirar despacio, y el hombre tenía un revólver al lado. Ya estaba a punto del suicidio. Una persona que había vivido muy bien, que lo había tenido todo, y su mejor amigo lo dejó en bancarrota. Le dijo, présteme un dinero. Bueno, le puedo prestar esto que tengo. Dijo, no, lo necesito todo. Todo fue que lo dejó solamente con la casa, y lo demás se esfumó. Hicieron un mal negocio. Vivir bien, y tiene también unas situaciones complicadísimas. Cuando se tiene mucho dinero, pues la pasamos también rico. Cuando no se tiene, pues la vamos a pasar como diferente. Más sin embargo, nosotros podemos hacer de nuestro vivir algo bueno, algo exitoso, algo maravilloso. ¿Qué le pasó a este señor? Que casi se suicida, porque su entorno solamente era el dinero, ni siquiera su familia, ni siquiera sus hijos. Porque luego de hablar con mi amigo, me decía, es que mi papá nos dejó solamente, nos dejaba en el colegio, y si al caso se la pasara viajando, y nosotros ahí quedamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces también las comodidades pueden afectar otras dimensiones de la vida de las personas. Hay personas que dicen, yo prefiero vivir con un agua de panela y vivir con un pan y andar tranquilo, pero tampoco toma riesgos. ¿Ven? Tampoco toman riesgos, y tampoco se trata de quedarse ahí. Nosotros tenemos que ser, proactivos, propositivos, sacar adelante nuestro proyecto de vida, porque el EDOS también quiere, junto con la moral, ayudarnos a sacar un proyecto de vida importante. Entonces, la ética, como el saber vivir bien, es importante, porque le va a dar a uno algunos parámetros. Miren, aquí es fundamentar todas nuestras acciones en la realidad. Fundamentar. ¿Qué fundamento? Mi conocimiento, mi personalidad, mi actuar. Pero también tienes que estar sano emocionalmente. Involucra eso.
Por eso la ciencia de la psicología nos ayuda a que nosotros estemos ecuánimes, equilibrados en todo. Pero también hay que tomar riesgos para hacer las cosas. Eso también hace parte de la ética, como saber vivir bien. Ese saber, con el ejemplo que coloca el profe Pablo, podríamos pensar a veces, yo lo expresaría, es mejor ser un hombre insatisfecho que un cerdo satisfecho. Wow. ¿Cierto? Ajá. Que a veces confundimos esos pilares existenciales que en realidad se dan. Me preguntaría yo, ¿cómo vendrán a ser las generaciones de dentro de 10 años o menos que han crecido en tanta virtualidad, ¿no? Pues es... Y esa es una situación que nos vamos a encontrar como profesores también en nuestras aulas. Los niños que desde pequeños les están diciendo, tome, no moleste. Y el niño, que lo llamamos nativo digital, ¿no? Sí, sí, el nativo. La concepción de realidad, ahí ya se transforma totalmente. Y venga, que tenemos que estar preparados ante esos futuros niños que van a ser sus estudiantes y nuestros estudiantes. Miren, incluso termina el ejercicio diciendo de tal forma que sea la realidad la que las dirija y no nuestros caprichos. Uh-huh. Gracias, mi profe, eso es muy cierto. A veces nosotros nos dejamos llevar más por las banalidades, ¿cierto? Sí. Por nuestros propios caprichos y no manejamos bien lo que necesitamos realizar. Pero hay una realidad y es que la ética también nos lleva a saber vivir bien. Y miremos este otro aspecto. Hay una frase que tengo aquí, que es de Sabater. Dice, ser ético implica procurar darles la buena vida a los demás. ¡Wow! Eso está interesante, ¿no, mi profe? Interesante, que es colocar al sujeto como un ser social también. Claro que sí. Y bueno, para que no suene mal, responsable de el otro, no solamente de uno mismo. Exacto, porque es que a veces nuestros actos pueden afectar lo de los demás. Claro. Mi mentira puede involucrar a otro. Eso es un contravalor, un antivalor. Mi mentira puede afectar a otro. Mis malas acciones también pueden involucrar a otro. Y ahí es donde vienen los problemas más graves en la sociedad. La manera como evalúa, la manera como acompaña un proceso pedagógico está muy ligado a eso. Sí, una de las mayores actividades o de profesiones marcándonos en la sesión que tiene mayor repercusión es la nuestra, porque nosotros estamos formando, y formando, el griego es desde Aristóteles es la esencia, ¿no? Sí, sí. La forma, la esencia que se está dando, que si nosotros no estamos haciendo un ejercicio ético de nuestra profesión, pues vamos a deformar, y esas personas pues obviamente van a ser el cúmulo de muchas situaciones o la perpetuación de muchos elementos o problemas que se van dando a nivel social, ¿no? A nivel familiar, uno se casa ¿para qué? ¿Para ser feliz o para hacer feliz a la otra persona? Es una pregunta interesante. Sí. Si uno ama, créame que es hacer feliz a la otra persona. Y cuando ustedes están en un aula de clase con sus estudiantes o cuando lo vayan a estar, ustedes tienen que mirar ese congénere que tienen al frente, ¿cierto? Sí, así es. Porque es, ¿qué vas a darle a ellos? Procurar darle la buena vida a los demás, no amargarle la vida. Está en las empresas, no solamente en los hogares, se presenta eso, y no solamente en la escuela. Cómo le podemos dar también un buen ambiente al entorno en el cual nosotros vivimos. Eso también hace parte de la ética como bien. Después hablaremos del término bien de una manera más amplia para el próximo capítulo, ¿no? O del segundo... La segunda unidad. La segunda unidad, el segundo módulo. Y me parece muy importante hablar sobre eso. La ética o el saber vivir bien. Esto parece un trabalenguas, pero tranquilos. Solo es posible y tiene sentido en la medida en que se traducen en una elevación del propio ser. Una elevación del propio ser. Y
esta es la más posible de las realidades. Si ustedes ven la imagen, hay una niña elevando sus brazos, ¿no es cierto? Una elevación de su propio ser, como descansar sobre su propio ser, sobre su propia vida. Cuando nosotros hacemos algo bien, ¿sentimos satisfacción? Profe Claro. Fabio, ¿usted siente satisfacción? ¿Se siente bien cuando hace algo bien? Claro que sí. Y si es ético, con mayor razón, ¿cierto? Sí, eso lo lleva a otro nivel, ¿no? Lo lleva a otro nivel. Quiere decir que ayudé, que aporté, entonces me eleva mi ser y hago que ese edos, ese carácter madure y sea eficaz y eficiente en el momento en el que yo estoy ejerciendo mi profesión. La ética, un estilo de vida. Eso sí que es importante para todos. Más sin embargo, lo hemos ido trabajando desde el principio, ¿verdad, profe? Sí. Desde un principio hemos ido trabajando eso. ¿Cómo hacer que la ética se vuelva un estilo de vida para mí? La ética constituye un estilo de vida mientras esté en contacto con sus semejantes, ¿no? Con los demás, con nuestros estudiantes, con las personas que están ahí a nuestro lado. Ahí sí ven ustedes una manito en la imagen, una mujer estrechando la mano, como ayudando, aquí estoy para ayudar, ¿no? Se vuelve también eso un estilo de vida. La ética se vuelve, se encarna. La ética se encarna como estilo de vida en las profesiones, ya que se ejerce y se puede definir como un conjunto de principios, valores, actitudes y normas que indican cómo debe comportarse un profesional en su respectiva área. Solo nosotros hacemos de nuestra profesión el mejor plus. No hay nada que hacer. ¿Ven? O que nos vuelvan a contratar o que nos sigan contratando con cualquier tipo de dificultad o error. Somos humanos, podemos cometer errores, podemos cometer fallas, pero también podemos mirar cómo estoy haciendo mi ejercicio, ¿verdad, profe? Sí, y cómo lo estoy desarrollando. Entonces es encarnando ese ejercicio en todas las actividades. Sócrates habla, ¿no? Lo habla como una forma de vida en cuanto a sus usos y a las costumbres. También tiene que ver con la moral, es natural, ¿no? Porque si hablamos de costumbres, hablamos de moral. Entonces, hasta Sócrates también nos está tratando de decir que la ética, además de un estilo de vida, también es una forma de vivir. La ética cívica para la democracia, eso es otro ítem importante que nosotros tenemos que ir abordando, que tenemos que ir trabajando. No sé, aquí cuando nosotros preguntamos qué entiende por democracia, qué entendemos por cívica, nos llega una cantidad de conceptos a la cabeza, ¿verdad? Pero no sé, profe Fabio, ¿usted qué piensa sobre este ítems que tengo ahí? La ética cívica para la democracia, ¿qué piensa, profe? Yo tomaría a Hannah Arendt. Hannah Arendt habla sobre... hay un manuscrito póstumo de ella que se llama ¿Qué es la política? Y en ¿Qué es la política? Se presenta una situación similar. Le preguntan, ¿tiene sentido hoy hablar de política o de democracia en la actualidad con todo lo que ha sucedido? Estamos hablando por allá en el 70 es el documento. Y esa pregunta empieza ella a desglosarla. Hace un recorrido histórico de lo que es la política, cómo se ha desvirtuado el ejercicio político democrático de igual manera, y va a decir que va a hablar ella de una mala política y por lo tanto de una visión también errada de democracia, y empiezan a reconstruir desde todos los manuscritos de ella y encuentran entonces qué piensa ella de una buena política, que se asocia mucho a lo que está reflexionando hoy profe Paulo en el buen vivir, y es el reconocimiento del otro también como parte mía, de un gobierno en términos de democracia que da a partir de la condición humana para el crecimiento y el reconocimiento del otro, no al revés, ¿no? Nosotros tenemos unas costumbres políticas que, si vamos a la palabra que es el gobierno de todos,
en nuestro sistema está totalmente invertido, ¿no? Es el gobierno de uno, casi que unas monarquías cifradas ahí, que siguen todos, y se limita solamente la democracia a un ejercicio del voto. Pero, y ahí para la responsabilidad. La gente después se queja que porque voté por este señor. No, es un control de construcción, va a decir Hannah Arendt, es un control donde construimos todos desde nuestro espacio, desde nuestras relaciones con las personas que nos rodean. Estamos haciendo democracia. Si escuchamos a nuestros estudiantes, estaríamos haciendo un ejercicio democrático de reconocer y construir ya consensos. De ahí viene también ese concepto en este documento. Y allí entonces lo va a repercutir, que no se va a limitar al voto. Vea que si vemos todas las democracias, incluso Venezuela, con el caso cercano, Venezuela es, llamen a elecciones, voten, pero no hay una construcción, no hay una construcción en realidad. Colombia, por lo mismo, todos los países democráticos hasta Estados Unidos, con sus cámaras y con su sistema federado, igual se limita al voto, y lo menciona ya Hannah Arendt. Lo que busca la política, y creo que es allá también yendo a los griegos desde el ágora, es el discurso y la construcción entre todos, llegar a consensos. Esos consensos no es la mayoría, porque es otro elemento que confundimos nosotros. Levanten la mano quienes están de acuerdo, pan. Y los otros entonces, ¿por qué no construir desde esas diferencias? Y nos polarizamos, y somos expertos en Colombia en eso, y a nivel también de región somos expertos, pasamos de un lado al otro fácilmente. Y es cómo construimos país, o cómo construimos sociedad, cómo construimos comunidades pequeñas desde esas nuevas formas democráticas. Y obviamente desde un ejercicio cívico, que es excluyente de por sí, ¿no? El término civitas es para los de la ciudad. Y entonces diríamos, ¿qué pasa con los de las regiones, con los del campo? El término civitas allá en los griegos era cuestionado por los que vivían en la periferia. Decían, bueno, y nosotros no estamos en la ciudad, o sea que no tenemos derecho. Y empezaron a transformar todos esos elementos, y obviamente que ya se habla de la condición humana, de esa condición humana que puede llegar a la construcción de unos elementos que nos lleven a un buen vivir. Yo pienso que en eso coincide Hannah Arendt con lo que se está exponiendo hoy en esta sesión, y es vivir bien, reconociéndonos como personas en relación con los otros, con los congéneres. Sí. Y ahí caben pues críticas totalmente de Jean-Paul Sartre, que van a decir que el infierno son los demás. Y no miramos el infierno interno de cada persona, Sí, pero exactamente. Este ejercicio nos lleva precisamente a ilustrar qué entendemos por la ética y la democracia. Es un hilo conductor. Nosotros no podemos dejar las cosas esparcidas, sino van a un hilo conductor. Todos tiene un sí y un por qué. Ahora, si nosotros somos cívicos o creemos serlo, entonces, ¿por qué hay tanta anarquía? ¿O por qué hay tanta...? Hay muchas situaciones que tendríamos nosotros que discernir sobre el contexto, ¿verdad que sí? Ahí surgen una cantidad de debates en realidad en torno a esto, porque uno se pregunta, oiga, ¿por qué sucede esto? Parece que de pronto puede ser que no nos sentimos identificados con esos proyectos, y por eso tanta resistencia. Yo creo que eso uno lo ve, por ejemplo, en algunas ciudades, que se siente el sentido de pertenencia, que soy de tal lugar, soy de tal de acá, pero en ciudades grandes, específicamente acá en la capital, como es de todos y es de nadie, entonces no se identifica. Es un problema complicado. Alguna vez alguna persona me decía, hey, que llega,
llegué a la nevera. Dije, venga, la nevera es allá que están siempre en el aire acondicionado. La nevera que le está dando comida acá. Sí, y si no le gusta, ¿por qué no se devuelve? Si es tan tenaz. Entonces claro, nos cuesta construir y tenemos unas mentalidades tan excluyentes, tan excluyentes que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? En los lenguajes, en la música, como estamos hablando. Hablamos de unos discursos muy bonitos del Día de la Mujer, pero nos vamos a escuchar unos reggaetones totalmente absurdos, detestables en cuanto al sentido y valoración de la mujer. Entonces uno dice, venga, qué democracia. Y no que estamos hablando de reivindicar la condición de género, ¿cierto? Sí, sí. Entonces a veces nos cuesta. Y en la escuela a veces las construcciones de política se limitan a la elección de personeros. Yo los llamo los corrupticos, como lo decía el profesor Valencia del Externado de Colombia. Eso es formar unos corrupticos, porque son las mismas prácticas. Claro. Reparten dulces, que es la lechona más adelante, que es el tamal, que es la teja, etcétera, que hacen campaña, pegan carteles, la misma cuestión de contaminación ambiental que generan en estas corrientes, los descansos con proselitismo. Pues no estamos haciendo nada. No. Y hacer de la ética un estilo de vida cuesta. Y para este tipo de política que manejamos nosotros aquí en nuestro país es difícil, cuesta. Y si nos vamos un poquito más allá con ejercicios como los NULE y etcétera, etcétera, que todos ya sabemos eso, y que ellos... Bueno, sí, no dejan de ser éticos, pero ¿dónde dejaron la moral? Para que fuera complemento. Sí. Ahí está la dificultad, ¿eh? Sabiendo que si esto es un país de todos, y si todos manejamos la democracia, entonces, ¿en dónde estamos y cómo estamos? Y ahí se ve esa visión de gamonales que tenemos, porque fue así, sí. Incluso, pues ahí hay una tela para donde cortar. Sí, sí. La ética que nos la construyeron muy al lado de unas instituciones del Señor, ¿cierto? Mi Señor, que lo llamaban en las haciendas anteriores, ¿no? Sí. Mi Señor, y que le rendía mucha pleitesía, porque es obviamente traslapando o mimetizando algunos elementos también de orden religioso y político, y todavía se ve esa señor. Y cómo le bautizamos al niño, y lo daba a quién, ¿cómo se llamaba el señor? El padrino, ¿cierto? Pero era el que le proveía todo. Le llevaban antes las haciendas, las capillas, y allí llevaban al padre para que los evangelizara, sí, también, los confesara, ¿cierto? Sí. Entonces el elemento de construcción es muy jerárquico en nuestro país, y por eso tenemos unas figuras tan marcadas en nuestro imaginario. Y como no asumimos nuestra responsabilidad, sino es más fácil delegársela a otro, y termina con el voto. Votamos y usted represénteme. Pero desafortunadamente los políticos son servidores públicos, y es como si contratáramos a la señora para que nos apoyen los servicios de la casa, y termina mandando más que nosotros. Eso es una cosa complicadísima. Complicada. Mire, mis estimados estudiantes, vamos ya por el cierre, ya vamos terminando una clase más con ustedes, y antes de cerrar, el profe Fabio y yo queremos enviar un saludo muy especial a todas las mujeres. Así es. Están de Día de la Mujer, sí, y las felicitamos. Y definitivamente hay un complemento, y nosotros los hombres debemos también rendir un homenaje a todas estas mujeres que nos ayudan y están ahí con nosotros, y no solamente son madres y dan la vida y tienen un vientre y nos dan también felicidad, sino que también dentro de esa ética se forme la mujer, ¿no? Porque hoy día estamos viendo muchos casos complicadísimos, y de ahí que es importante que este tema
este tema quede muy claro y que llegue al corazón. Ustedes, no solamente las mujeres, también nosotros los hombres, llevemos la ética a un estilo de vida. Quiero que para la próxima clase sigamos abordando el tema de ética y democracia, que es muy importante y que nos va a hacer reflexionar sobre un entorno. Miren ahí la ilustración, no sé, la diapositiva, ya para terminar la diapositiva, coloqué una imagen rodeados de muchachos, chicos, tratando de dar a entender que la democracia es de todos y para todos. Y también vivir la democracia en la casa, vivir la democracia en la política, también nos da un estilo de vida. Vivir bien, vivamos bien, pero también apliquemos una ética funcional en nuestra casa, en nuestro trabajo y también en nuestras futuras profesiones, en el caso de ustedes, mis queridos estudiantes. Dios los bendiga. Una vez más, gracias por estar con nosotros y nos vemos la próxima clase. Cordial y un feliz día.